Muy bien. A ver, ya hemos avanzado por aquí la primera unidad y en el capítulo 2 ya vimos las propiedades mecánicas de los materiales. Habíamos hecho todos estos ejercicios el día de ayer, la ley generalizada de Hooke, tensiones peligrosas, y por ahí habíamos quedado, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es esta unidad 3, que habla de tensiones y deformaciones normales, pero esta vez en sistemas hiperestáticos. Bien, ¿qué es lo que queremos ahora? Al terminar el estudio de esta unidad, usted debe ser capaz de resolver los siguientes objetivos trazados para el estudio de tensiones normales y cortantes en sistemas hiperestáticos. Primero queremos conocer cuáles son los sistemas estructurales hiperestáticos y su grado de hiperestaticidad de las mismas. Debemos ser capaces de analizar una estructura, ¿no? Y decir, esta es una estructura hiperestática y este es el grado. Bueno, segundo, explicar por qué un sistema se convierte en hiperestático. Tercero, listar los pasos para dar solución a un sistema hiperestático. Cuarto, analizar el sistema hiperestático sometido a la carga externa. En los sistemas hiperestáticos nosotros nos vamos a encontrar algunos problemas como errores de montaje, por ejemplo. En otros donde hay ciertas variaciones debido a los cambios de temperatura, y para ello vamos a determinar las fuerzas, tensiones y deformaciones y además los desplazamientos que ocurren en cada uno de estos elementos o barras elásticas también de los cuales está compuesto este sistema. Cuando nosotros conozcamos los tipos de materiales, las propiedades, tensiones, deformaciones y todo eso, vamos a poder hacer el dimensionamiento adecuado en esas estructuras, ¿no? Y finalmente queremos también analizar las tensiones y deformaciones en cilindros de pared delgada sometidos a presión. Ese es un elemento importante también en este tema. Bien, en la parte teórica podemos decir, a manera de introducción, que un sistema hiperestático, que también se denomina estáticamente indeterminado, es en el cual no es posible determinar las fuerzas internas de sus elementos debido a que el número de incógnitas que nosotros tenemos excede al número de ecuaciones que nos brinda la estática. Recuerden que la estática nos brinda 3 ecuaciones, ¿no? Entonces tenemos ahí sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de momento. Yo puedo utilizar ya sea 2 ecuaciones de fuerza y una de momento, 2 ecuaciones de momento, una de fuerza, o 3 ecuaciones de momento para encontrar las incógnitas. Pero cuando las incógnitas, el número de incógnitas es mayor al número de las ecuaciones que nos da la estática para hallar esas interrogantes, entonces nos encontramos ante un sistema hiperestático o un sistema estáticamente indeterminado. Físicamente, un sistema se convierte en hiperestático. Recuerden aquí primero, uno de los objetivos es decir cuáles son los sistemas estructurales hiperestáticos, ¿no? Y su grado de hiperestaticidad. Entonces, depende de cuántas condiciones, cuántas incógnitas tiene más allá de las ecuaciones que nosotros conozcamos. Explicar por qué un sistema se convierte en hiperestático. Físicamente, un sistema se convierte en hiperestático cuando el número de sus elementos, o sea, incluyendo los soportes, es mayor que el número necesario para guardar su equilibrio estático. Hay que aclarar que estos elementos adicionales llamados vínculos superfluos no garantizan el equilibrio de una estructura, sino vienen dados por exigencias de rigidez o resistencia. Por eso están ahí. Ahora, el grado de hiperestaticidad de un sistema estructural lo determina el número de vínculos superfluos o elementos en exceso que tenga. Aquí, por ejemplo, miren. Este de acá, este sistema, por ejemplo, para que soporte esta carga, con estas dos barras, ya estaba suficiente. Este de aquí está por demás, ¿no? ¿Para qué este de aquí? Entonces, este es un vínculo superfluo, ¿no? Esto que nosotros estamos poniendo acá. Físicamente un sistema se convierte en hiperestático cuando el número de elementos, ¿no?, es mayor que el número necesario para guardar ese equilibrio estático.
¿sí? Hay que aclarar que estos elementos adicionales, que se llaman vínculos superfluos, no garantizan el equilibrio. Entonces, el grado de hiperestaticidad de un sistema estructural lo determina ese número de vínculos superfluos o elementos en exceso que tenga. Con estos dos elementos, por ejemplo, ya podría funcionar esta estructura. Este tercer elemento, cualquiera de estos, uno de ellos está por demás. Entonces, es de primer grado de hiperestaticidad esta estructura. Ahora fíjense acá, por ejemplo, en esta estructura, ¿no? ¿Qué elemento estaría por demás? La línea de medio. El del medio de la postura. ¿Esta o esta? La que engancha la fuerza. Esta de aquí que estaría uniendo, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, ese está por demás. No es necesario. Y entonces de primer grado de hiperestaticidad. Aquí hay dos que estarían por demás, ¿no? Este y este puede ser, o este y este también, ¿no? Dos cualquiera, estos dos de aquí arriba, cualquiera de estos dos. Dos están por demás. Con dos ya funciona esta estructura, ¿no? Pero aquí hay dos que están por demás. Entonces, es de segundo grado de hiperestaticidad. Ok. Entonces, ahí está. Ahora, ¿cuál es el método de solución, entonces, de una estructura estáticamente indeterminada o una estructura hiperestática? Bueno, el método de solución, en general, para dar una solución a este sistema hiperestático, se debe seguir estos pasos. Primero vamos a analizar la parte geométrica. En la parte geométrica nosotros vamos a establecer lo que son las ecuaciones de compatibilidad de deformación. En este punto vamos a suponer cómo se va a deformar todo el conjunto, ¿no? de la estructura con todos sus elementos, qué incógnitas componen el sistema estructural partiendo de una suposición de la condición de las deformaciones de las barras, y se van a plantear esto que son las ecuaciones de compatibilidad de deformación. Geométricamente vamos a ver qué es lo que ocurre. Para el número de estas ecuaciones que se deben plantear está en función del grado de hiperestaticidad del sistema. Ya vimos cómo determinar el grado de hiperestaticidad. Entonces, ¿cuántas ecuaciones de compatibilidad de deformación tengo que plantear? Está en función al grado de hiperestaticidad. ¿Sí? Fíjense que el número de estas ecuaciones de compatibilidad de deformaciones que se deben plantear está en función al grado de hiperestaticidad del sistema. Si es de primer grado, entonces una ecuación se va a plantear. Si es de segundo grado, se plantea dos y así según el grado de hiperestaticidad. En la práctica, para construir estas ecuaciones, se siguen los siguientes pasos. Primero, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, en el cual se va a mostrar todos los elementos de incógnitas en su estado no deformado inicialmente, ¿no? Eso se conoce como estado inicial. Y luego se va a proponer un diagrama de cuerpo libre deformado, en el cual se conozca ya el estado final, ¿no? En la posición final deformada. Aquí hay que considerar todas las deformaciones que va a tener las barras, tanto de alargamiento como de acortamiento, y esto va a tener un comportamiento geométrico lineal de las deformaciones en las barras, y precisamente en este punto vamos a cumplir las restricciones de movimiento en los apoyos, las articulaciones, las barras rígidas y todo eso para el estado final deformado que se está planteando, ¿no? Luego del análisis de la propuesta de las deformaciones de la estructura por medio de comparaciones geométricas entre las comparaciones de las incógnitas, van a salir estas ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones. Pues en esta primera parte, que es la parte geométrica para la resolución, esta es la metodología que vamos a seguir para resolver una estructura hiperestática. Primero analizamos la parte geométrica, salen las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones. ¿Cuántas? En función al grado de hiperestaticidad que tiene la estructura. Luego pasamos a la parte estática. En la parte estática, nosotros vamos a considerar la propuesta que estamos haciendo del estado final, ¿no? De las deformaciones, considerando los acortamientos, alargamientos de las barras y adoptando el sentido de las fuerzas internas de las barras con
las incógnitas y mediante las ecuaciones que nos brinda la estática, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a plantear el equilibrio, ¿no?, que tendrán estas fuerzas. Y por lo tanto, ahí vamos a sacar lo que se denominan las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces, por una parte tendremos las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones, que va a estar en la parte geométrica, y en la parte estática plantearemos las ecuaciones de equilibrio estático. Vamos a ir a una tercera parte, que será la parte física, en la cual se analizan lo que son las deformaciones. Entonces, para ello, cada elemento isostático que compone el sistema estructural hiperestático será analizado en cuanto a sus deformaciones propuestas, que han sido indicadas en la parte geométrica, y las fuerzas que lo ocasionan, que está en la parte estática, ¿no? Vamos a encontrar las normales ahí. Aquí en las ecuaciones de equilibrio estático vamos a encontrar las normales. Y en esta parte de la parte física vamos a plantear las ecuaciones, ¿no? La ecuación de deformación de cada uno de esos elementos. Esas serán las ecuaciones físicas. Ya en la parte final vamos a utilizar todas esas ecuaciones, ¿no? Vamos a utilizar la ecuación de compatibilidad de deformación, las de equilibrio estático y las ecuaciones físicas, y se formará un sistema de ecuaciones en el cual hay que resolver ese sistema de ecuaciones y obtener las incógnitas que nosotros no conocemos, ¿ya? Entonces, vayamos a ver los problemas que pueden ocurrir acá. Por ejemplo, tenemos este primer problema, dice sean 3 barras de un sistema colgante hiperestático como muestra en la figura. Las barras laterales son idénticas, son de cobre, y la barra central es de acero. ¿Qué tensión se produce en las barras bajo la acción de una fuerza P? Tenemos aquí. Bien. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el módulo de elasticidad de las barras de cobre. Tenemos el módulo de elasticidad del acero. Todos esos datos podemos tener de una tabla, de un cuadro. El área, entonces ya nos está diciendo, ¿no?, el área del cobre y el área del acero. Tenemos como dato la fuerza P. Tenemos como dato la longitud L. Y además tenemos D. ¿Y D qué es? ¿Qué es D? Diámetro. Diámetro de la barra. Con el área nosotros ya tenemos, ¿no? El área ya lo tenemos. Entonces, D ahí, a ver, vamos a buscar dónde lo utiliza D. No lo utiliza, ¿no? Para nada. Fíjense, cuando ya tenemos área, entonces ya nos dicen, ¿no? O sea, puede ser que sea cuadrada, puede ser que sea circular, no, o sea, ya nos está dando el área, ¿no? Área es un dato. Esta D, no sé qué exactamente puede significar, pero por ahí tal vez lo vamos a encontrar, ¿ya? Bueno, lo que nos pregunta aquí dice, ¿qué tensiones se producen en las barras? Entonces quiere que calculemos la tensión, y recuerden que la tensión es normal sobre área, ¿no? Entonces tengo que encontrar la normal. Entonces, en una estructura isostática, con estas 2 barritas, ya estaría suficiente, ¿no? Aquí hay una tercera que está por demás. O con estas 2 también, esta otra ya podría estar por demás, podría estar volando, no sé. Entonces, hay un vínculo superfluo aquí. Entonces, claramente yo puedo identificar que es de primer grado de hiperestaticidad. ¿Eso está claro para todos? No, ingeniero, ¿será que lo puede explicar de nuevo? Miren, si digamos yo no tengo esta barra de aquí, si lo elimino esta barra de aquí, la estructura, esta chapa rígida puede estar colgada por estas 2 barras y está en equilibrio, ¿no? No pasa nada, ¿sí? No va a moverse, digamos así, no va a tener alguna complicación. Si hubiera una fuerza horizontal ahí se movería, pues, ¿no, ingeniero? ¿Dónde? Porque si hubiera una fuerza horizontal, ya que las 2 barras de cobre son apoyos móviles y la barra de acero también vendría a ser otro apoyo móvil, ¿no? En sí sería un sistema isostático aparente, ¿no? Porque tenemos 3 restricciones ahí y los grados de libertad que tiene una estructura isostática son 3, ¿no? Correcto, correcto. Aquí si hubiera una fuerza horizontal, ahí tal vez podríamos considerarlo, ¿no? Pero después, por esta carga vertical que tenemos aquí, entonces solamente con estas 2 barras
ya estaba suficiente, ¿no? Para soportar esto. No necesitamos esta tercera de acero o una de cobre, podríamos eliminarla y ya funciona igual la estructura, ¿no? Para la solicitación que tenemos ahorita, para la exigencia. ¿Está bien? ¿Está respondida la pregunta? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, es de primer grado de hiperestaticidad. Entonces, ya aquí el método nos dice que cuando yo haga la parte geométrica, voy a plantear una ecuación de compatibilidad de deformación, ¿no? Y con eso ya estaría resuelto el problema. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Analizamos la parte geométrica, soltamos aquí la estructura y lo vamos a analizar. Debido a esta carga P, seguramente se van a deformar y se van a alargar. Así como está aplicado al medio, entonces estamos suponiendo que hay un desplazamiento uniforme. O sea que las tres barras, tanto las de cobre como la de acero, se van a alargar, ¿no? Y van a sufrir esta deformación. Entonces planteamos, según el método, un estado inicial no deformado y luego tenemos que plantear un estado final deformado. Entonces aquí estaría inicialmente y la posición final después de aplicar la carga estaría aquí abajo. Entonces, nosotros claramente podemos ver que las barras de cobre se alargan y la barra de acero también se alarga en la misma proporción. Ahora, geométricamente yo tengo que sacar alguna relación entre estas deformaciones. Bueno, yo puedo decir que la observación que yo puedo dar, digamos, de la geometría que yo observo acá, es que la deformación del cobre es exactamente igual a la deformación del acero, ¿no? Fíjense que el cobre se deforma en una cantidad igual a la del acero, por eso se mantiene paralela aquí la chapa rígida, ¿no? Se mantiene paralela. Entonces, veo que las barras de cobre y la barra de acero se alarga, por lo tanto, la normal que produce este alargamiento va a ser de tracción, ¿no? Si se alarga, tracción, ¿sí? Entonces, la ecuación de compatibilidad de deformaciones que puedo plantear aquí es que la deformación del acero es igual a la deformación del cobre. ¿Sí? Vemos en longitud, es igual. ¿Sí? Ahora, no cometer el error de decir la deformación del acero es 2 veces la deformación del cobre, ¿no? Porque tengo aquí y a este otro lado. Entonces, geométricamente estaríamos diciendo que la deformación del acero es el doble del cobre o la deformación del cobre es el doble del acero. O sea, hay que tener cuidado de eso, ¿no? Alguien alguna vez lo planteó así porque había los dos lados. ¿Ya? Entonces, no sé si está clara cómo obtenemos la ecuación de compatibilidad de deformación. Acá. Ingeniero, eso es así por la posición de la fuerza, ¿no? Sí, por la posición de la fuerza. Ahora, si yo lo traslado tal vez acá, tal vez podría generar un triángulo o alguna cosa así, digamos, ¿no? No sé, podría plantear alguna otra cosa. Digo. Pero en este caso, como la fuerza está al medio, entonces yo supongo que hay esta deformación. ¿Está bien? Ya. Ok, a ver, entonces tengo una ecuación. No necesito más ecuaciones, no necesito buscar más ecuaciones porque el grado de hiperestaticidad es de primer grado, es 1, ¿no? Entonces el grado de hiperestaticidad, 1. Entonces una sola ecuación. Listo. Resuelta la parte geométrica, vamos a pasar a la parte estática. Entonces fíjense si aquí se alarga, ¿no? Entonces si la fuerza viene hacia abajo, yo tengo que poner las reacciones, ¿no? Que vayan hacia arriba, ¿no? Que eviten que esa chapa se vaya hacia abajo por la acción de esta fuerza, ¿no? Por lo tanto, la normal del cobre y la normal del acero van a apuntar hacia arriba y lo que voy a tener hacia abajo es la fuerza P. Ahora utilizo las ecuaciones de la estática porque estoy en la parte estática y planteo una sumatoria de fuerzas verticales. Ahora sí tengo 2 fuerzas verticales, ¿no? 2 normales de cobre que apuntan hacia arriba, más una de acero, y en contraposición está la fuerza P. O sea, la fuerza P tiene que ser igual a 2 de las fuerzas de cobre más la fuerza del acero.
¿Sí? Entonces, 2 veces la normal de cobre más la normal de acero igual a P, la carga P, una sumatoria de fuerza vertical. Esa se conoce con el nombre de ecuación de equilibrio estático. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Daniel, está todo claro. Ya. Vamos a la parte física. ¿Ya? En la parte física tenemos que analizar la deformación, entonces vamos a ir con la barra de cobre. Ambas barras se deforman de igual manera, entonces la del cobre tiene una longitud L y debido a la fuerza normal que anteriormente, esta era la reacción, por lo tanto cuando analizo la parte física lo pongo como acción, o sea, hacia abajo, ¿no? Esta fuerza normal está yendo hacia abajo y produce el alargamiento de la barra de cobre, un delta L del cobre, ¿no? Entonces ahora, ese delta L del cobre, nosotros sabemos, ¿no? Venir por acá, que es lo que está sucediendo. Compañeros que están con su micrófono abierto. Ya. Y entonces decía de que conocemos la ecuación de la deformación, ¿no? Que es normal por longitud sobre el módulo de elasticidad por el área. En este caso, como estamos hablando de cobre, entonces normal de cobre por la longitud del cobre, por el módulo de elasticidad y por el área del cobre. Si analizo la barra de acero, también, ¿no? Fíjense que el acero fue calculada la normal como reacción. Entonces, para analizar la parte física, se convierte en acción, una flecha que va para abajo. Y esa acción, esa flechita que va para abajo, ese vector o esa fuerza que va para abajo, va a producir un alargamiento, ¿no? En la deformación del acero. Por lo tanto, esa fórmula de la deformación del acero será la normal del acero por 2 veces la longitud del acero, dice. ¿Por qué? O 2 veces la longitud, porque aquí la longitud es esa, ¿no? Fíjense, L es la longitud de la barra de cobre y L más L, ¿no? Entonces, la longitud total de la barra de acero es L más L, o sea, 2L. 2L, de ahí es de donde aparece esta 2L, sobre el módulo de elasticidad y por el área del acero. Ya están las ecuaciones físicas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros habíamos planteado en la parte geométrica la ecuación de compatibilidad de deformación. Entonces, ¿dónde he calculado las fórmulas de la deformación? En la parte física. Entonces, agarro las fórmulas de la parte física y lo sustituyo en la ecuación de compatibilidad de deformación. Entonces, voy a tener una ecuación que va a tener ¿cuántas incógnitas? 1 y 2 incógnitas. La normal del acero y la normal del cobre. Lo demás es dato. La longitud es dato, el módulo de elasticidad es dato, el área es dato. Lo que no conozco es cuánto vale esta normal, porque aquí no pude establecer, ¿no? En la parte estática solamente establecí una ecuación, pero no encontré los valores de la normal que produce aquello. Entonces, en la parte estática obtuve una ecuación con 2 incógnitas, que es la normal del acero y la normal del cobre. Esto es dato, P es dato, pero aquí yo no sé cuánto vale la normal del acero y la normal del cobre. Una ecuación con 2 incógnitas. Y al sustituir las ecuaciones físicas en la ecuación de compatibilidad de deformación, voy a generar una segunda ecuación que va a tener las mismas incógnitas normal del acero y cobre. Entonces, 2 ecuaciones con 2 incógnitas se puede resolver por cualquier método, sustitución, igualación, reducción, determinantes, cualquiera de esos, ¿no? Entonces, al sustituir, fíjense, obtenemos una ecuación que está en función de la normal de cobre, ¿no? Y todo esto podemos llamarle como una constante, ¿no? Porque el módulo de elasticidad es un dato, el área es dato,
2 veces el módulo de elasticidad de cobre es dato, el área del cobre es dato, todo esto es dato, y lo que no conocemos es la normal del cobre. Entonces, todo esto yo le puedo llamar C1, ¿no? Entonces, la normal del acero va a ser C1 por la normal del cobre. Ese va a ser uno de los resultados. Y entonces me voy a la parte estática, ¿no? Y sustituyo ahí el resultado que he obtenido, que la normal del acero es C1 por la normal de cobre. Entonces, 2 veces la normal del cobre más C1 por la normal del cobre. Aquí ya puedo factorizar normal de cobre y sería 2 más C1, que va a ir a dividir a P, ¿no? Entonces ya tengo la normal del cobre y como yo tengo la normal, puedo calcular la tensión, porque la tensión es normal sobre área. Entonces sustituyo esto sobre área, que es dato, y ya está la tensión, lo que me pedían. Teniendo la normal del cobre, puedo sustituir en esta otra ecuación, ¿no? Entonces C1 por P sobre 2C1, entonces ya he obtenido la normal del acero, y las tensiones es normal sobre área, entonces sustituyo y ya está. Este es un ejercicio genérico, por eso solamente lo hemos analizado así en su formulación y su planteamiento, que nos muestra con claridad lo que es el procedimiento que nosotros debemos seguir para resolver un problema de una estructura hiperestática, ¿no? Entonces, primero, sí. Eso fue el planteamiento que hizo, sí, porque fueron 2 cobres, ¿no? Y si hubiera sido de otro material, ya sería otro el planteamiento que hubiera utilizado, ¿no? Sí. Si hubiera sido otro material, entonces hay que analizar la deformación de cada uno de ellos por separado, ¿no? Pero en realidad vamos a tener lo mismo, ¿no? Vamos a decir la deformación de la barra de cobre es igual a la deformación de la barra, ¿no? De acá, del acero y otro material que podamos tener aquí, ¿sí? Entonces, ahí habría que, 2 ecuaciones podemos plantear ahí, ¿no? 2 ecuaciones diferentes. Pero en realidad ahí la normal que está produciendo va a ser esta misma, ¿no? Okay. Pero esto, como dice su compañero, lo hemos planteado así porque el material de los extremos es el mismo. ¿Está bien? Ya, entonces dijimos que este es un ejercicio genérico, ¿no? Que nos indica más que todo el procedimiento que se sigue para resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Determinamos el grado de hiperestaticidad, con eso nos vamos a plantear la cantidad de ecuaciones que nosotros necesitamos, ¿no? De compatibilidad de deformaciones, en este caso una. En la parte estática determinamos las normales en una ecuación, y en la parte física analizamos las deformaciones en cada una de las barras, y utilizando esas ecuaciones de deformación sustituimos en la parte geométrica, ¿no? Que nos dé una ecuación, y por lo tanto voy a tener 2 ecuaciones con 2 incógnitas y ya podría resolver el sistema. Ahora, ¿qué hubiera pasado si dice eso su compañero, ¿no? Otro elemento, tal vez hubiéramos tenido aquí una ecuación, pero con 3 incógnitas, ¿no? Una ecuación con 3 incógnitas. Habría que plantearla esa ecuación con 3 incógnitas, ¿no? Y luego aquí vamos a tener una segunda ecuación con 3 incógnitas. Y luego aquí tendríamos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer eso si fuera otro material? Bueno, aquí simplemente podríamos decir la deformación del acero es igual a la deformación del cobre y la deformación del aluminio, ¿no? Entonces, igual, aquí tendríamos la deformación 3. Entonces, para plantear una ecuación agarro 2 y para plantear otra ecuación agarro otras 2, ¿no?
Y aquí tendría aquí tendría dos ecuaciones, aquí tendría la tercera ecuación y con tres incógnitas, ¿no? 3 con 3 incógnitas. ¿Está bien? Ingeniero, ¿qué pasa si yo planteo mal mi A ver, no se le escucha, no se le entiende. ¿Qué pasaría si yo planteo mal la parte geométrica? No lo he escuchado, no sé si ustedes lo escuchan. Tampoco, ingeniero. ¿Me escucha? ¿Qué Creo que pasa si preguntó plantea la parte mal la geométrica, parte dice. geométrica? ¿Qué pasa si se plantea mal la parte geométrica? ¿Esa es la pregunta? Sí. Sí. Ya, por ejemplo, bueno, lo más lógico es lo que podría ocurrir, ¿no? Con esto que estamos viendo. O sea, hay que también ponerle un poquito de lógica, pero no sé cómo podríamos plantear algo que esté mal propuesto, digamos, ¿no? En la parte geométrica. Tal vez decir que esto se deforma así, como una B, digamos. No es posible porque la chapa es rígida, entonces no se va a deformar así, ¿no? Ahora, si fuera una chapa que es deformable, entonces posiblemente como una B se podría deformar así, por esta carga P. Y ahí tal vez podría decir que la deformación del acero es el doble de la deformación de las barras de cobre, digamos. No sé, alguna cosa así tal vez podría generar alguna diferencia, digamos, ¿no? Si es que así lo pueden plantear. Pero si nos vamos a la lógica del funcionamiento de la estructura, es muy difícil que ustedes se equivoquen cuál sería la deformación que vaya a ocurrir de una estructura, porque para eso tienen estos datos, ¿no? Aquí le están mostrando cómo está actuando la carga, entonces ya es fácil suponer qué es lo que ocurriría. Lo que sí está interesante es la pregunta que dice uno de sus compañeros. ¿Qué pasa si esto es cobre, esto es acero y este es bronce, digamos, ¿no? Otro material? La deformación va a ser esta misma. Pero aquí yo tendría deformación del cobre, deformación del acero y aquí deformación del bronce, digamos, del aluminio, digamos, ¿no? Aluminio. Y todos son iguales. Entonces, en mi ecuación de compatibilidad de deformaciones, yo tendría que decir que la deformación del cobre es igual a la del acero y es igual a la del aluminio. Pues aquí habría un segundo igual y tendría que decir que es igual a la del aluminio, ¿no? Sí, entonces, a ver, un segundito, por favor. Ya, les decía, tendría que plantear un segundo igual acá y la deformación del aluminio, digamos. Entonces tendría una ecuación que tendría dos igualdades aquí, ¿no? Porque la deformación del cobre sería igual del acero y sería igual a la del aluminio. En la parte estática tendría aquí la normal del cobre, la normal del acero y aquí la normal del aluminio, ¿no? Entonces diría normal de acero más normal de cobre más normal de aluminio igual a P. Una ecuación que va a tener tres incógnitas. Ya. Y luego aquí en la parte física tendría que analizar la deformación de cada uno de ellos. Entonces tendría tres deformaciones.
cobre, acero y aluminio. Como aquí yo tengo una ecuación que tiene 3 incógnitas, yo necesito 2 ecuaciones más. Entonces la primera ecuación sería agarrar 2 de ellas y obtendría una ecuación que va a tener 2 incógnitas y la otra, el otro par agarraría, ¿no? Y me generarían las 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Sí? Y entonces ya podría resolver y ya estaría resuelto el problema. No sé si está claro eso y si responde a la pregunta que hizo alguno de sus compañeros. Ingeniero, en este caso que estamos analizando, digamos, la carga P está de forma vertical. Sí. ¿Podría ser que en algún caso esa carga esté inclinada, digamos, a unos ciertos grados? Sí, podría también ser, ¿no? Y habría que analizar, entonces descomponer y la vertical produciría este alargamiento, ¿no? Y habría que ver qué es lo que ocurre con la horizontal y proponer alguna deformación, algún desplazamiento para el lado que indica, ¿no? Ingeniero, como dice el compañero, si estuviera la carga P inclinada con unos grados, ahí, digamos, lo que es la chapa rígida ya tendría un movimiento debido a esa fuerza horizontal. ¿Cómo podemos estabilizar esa parte, ingeniero, ya que no tenemos, digamos, otra fuerza horizontal? No tendríamos otra fuerza según el ejercicio que tenemos ahorita. Claro, simplemente se movería, ¿no? Se movería, pero lo que le va a evitar que se desplace más allá son las mismas barras, ¿no? Entonces... pero las barras ahorita, si las tomamos así, digamos, las sacamos a una parte, sería solamente reacciones, tanto vertical, arriba o abajo, digamos, dependiendo. Correcto. Son empotradas. Aquí lo vemos que tiene una articulación, ¿no? Aquí lo vemos que tiene una articulación. ¿Sí? Ahí lo vemos que tiene una articulación. Puede ser grande la gama de posibilidades, ¿no? Que puede ocurrir. Entonces, habría que ver exactamente cómo lo ponemos la carga y habría que ver el planteamiento que podríamos hacer, ¿no? Pero ante la pregunta que plantean, la posibilidad, digamos, de que haya un tercer material, lo podríamos resolver de esa forma, ¿ya? Porque podemos hacer una serie de conjeturas, ¿no? Y nos vamos a quedar ahí. Pero, a ver, avanzaremos con lo que tenemos y ahí si surge alguna otra pregunta, tal vez podemos ir respondiendo ahí mismo con los ejercicios que tenemos más adelante, ¿ya? Lo que sí, este ejercicio nos muestra el procedimiento, les decía, ¿no? El procedimiento genérico, general que se debe seguir. En la parte geométrica planteamos las deformaciones. Ahí establecemos la ecuación de deformaciones. En la parte estática vamos a plantear una ecuación que tiene las normales, ¿no? Entonces, y luego vamos a ir a la parte física donde aplicando la fórmula de la deformación normal por longitud sobre el módulo de elasticidad por el área, vamos a obtener las ecuaciones físicas que debemos sustituir en las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones y juntarla con las ecuaciones de la parte estática, resolver el sistema y determinar esas normales. Teniendo las normales ya puedo establecer las tensiones, ¿no? Y los desplazamientos y otras cosas más que me piden, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Veamos este segundo ejemplo, ¿ya? Ejemplo número 2 dice determinar las tensiones normales en las barras elásticas de acero mostradas en la figura y además calcular el desplazamiento vertical del punto A. Aquí está el punto A. A ver, analicemos. Aquí tengo una articulación, ¿no? Esta carga es de 20,000 kilogramos y esta carga es de 14,000 kilogramos. Entonces, por lo visto, 20,000 y 14,000 están a 1 metro de distancia, entonces esta va a ser mayor, ¿no? Yo puedo suponer que el punto A se va a venir para abajo y la chapa va a quedar así, ¿no? Entonces esto se va a ir para arriba. Al irse para arriba, esta barra se va a comprimir. Entonces, al comprimirse, de alguna manera va a empujar este punto un poco para arriba,
y estas barras se van a alargar, digamos, ¿no? La barra 4 se va a alargar, por tanto la normal 4 es de tracción, la barra 3 se comprime, será de compresión, se acorta, ¿no? En esta barra de cobre tengo dos tramos, 1 y 2. En el primero, por ejemplo, podré ver que hay un alargamiento posiblemente y en el segundo hay un acortamiento. Ahí podría ser. Entonces ya más o menos está planteada la cosa. Y como aquí yo tengo cobre y acero, dos materiales, el módulo de elasticidad es un dato, del cobre 1.2 por 10 a la 6, del acero 2.1 por 10 a la 6 kilogramos centímetro cuadrado. El área de las barras también, ¿sí? Son datos conocidos y el valor de las cargas. Fíjense que en el anterior ejercicio había una D que no la utilizamos para nada, ¿no? En ninguna parte, ¿sí? Por eso le decía, no sé qué hace esa D ahí, ¿no? Error de typeo tal vez. Sí, posiblemente, ¿no? Posiblemente. Ya. Ok, entonces, tenemos los datos de las longitudes y todo eso de cada uno de estos elementos. Ahora, las incógnitas son las tensiones en las barras, ¿no? Y el desplazamiento vertical del punto A. Entonces, esto sí lo vamos a hacer con un poquito más de detalle, ¿ya? Entonces, vamos a... Les compartí el documento que había generado ayer también en el aula, donde están algunos trazos que hicimos, ¿no? Entonces, aquí también, para lo auxiliar que tengamos, lo vamos a analizar. Bueno, esa es la pregunta y analicemos en la parte geométrica. Aquí está. Bueno, el comportamiento que está teniendo la estructura es lo que nosotros habíamos hecho como suposición, ¿no? 20.000 es mayor, entonces como aquí tiene un punto donde puede girar, entonces este punto A seguramente se va a venir para abajo y la chapa rígida va a quedar en esta posición deformada como la vemos aquí. Entonces tenemos un estado inicial, que es este, ¿no? Vamos a ir al dibujo en nuestro cuaderno, aquí. En un estado inicial, que es este de acá, y después de que se ha aplicado la carga aquí, ¿no? La carga P, ¿no? de 20 toneladas, ¿no? Entonces este punto A queda en esta posición, ¿no? Aquí estará el A'. Entonces, como aquí puede girar, esta chapa rígida termina en esta posición, este sería el estado final deformado. Entonces, tengo el desplazamiento vertical del punto A por acá. La barra de cobre que estaba acá inicialmente va a terminar acá, por lo tanto se va a alargar. Hay una deformación de alargamiento de la barra de cobre. Y el acero que estaba inicialmente aquí va a terminar en esta posición. Entonces, hay un acortamiento, ¿no? Entonces, ahora geométricamente, ¿qué puedo decir? ¿No? Aquí yo puedo ver que hay un triángulo, ¿no? Que se forma de la geometría y utilizando las deformaciones, por eso se llama ecuación de compatibilidad de deformaciones, yo tengo que plantear alguna relación entre estas dos deformaciones que veo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que la deformación del acero tiene una base de 3 metros, ¿no? Es a 3 metros, como por ejemplo la deformación del cobre es a 1 metro, ¿sí? Entonces aquí ya podría decir que la deformación del acero es igual a 3 veces la deformación del cobre. Ya está. Entonces podría plantear aquí mi primera ecuación de compatibilidad de deformación.
Ya está. Y bueno, también podría ahí establecer, ¿no?, que el desplazamiento vertical del punto A es a 1, como el aquí la deformación del cobre es a 1. Entonces podría decir que el desplazamiento vertical del punto A es igual a la deformación del cobre, ¿no? También podría encontrarlo de esa manera, ¿no? Entonces ahí está, miren, la primera ecuación de compatibilidad de deformación. No sé si hay alguna pregunta ahí. Todo claro, ingeniero. Ya. Podría establecer este valor y haciendo referencia a esto, ¿no? Es decir, si yo logro saber cuánto es la deformación del cobre, entonces ese mismo valor, solamente que hacia abajo, se desplaza al punto A, ¿no? Listo. Entonces analicemos la propuesta de deformaciones, ¿no? La propuesta de deformaciones. Fíjense que aquí el cobre vemos que se alarga, ¿no? Entonces, el delta L del cobre vemos que se alarga. Entonces, podemos suponer que la normal del cobre es de tracción, ¿no? Ahora vemos que la deformación del acero es que se acorta. Entonces, la normal del acero va a ser de compresión, ¿no? Y bueno, aquí está lo que les decía, ¿no? Aquí lo que podemos ver en este triángulo es que este desplazamiento vertical del punto A es a una base de 1, como vemos aquí, como aquí la deformación del cobre es a una base también de 1, ¿no? Por tanto, que podría establecer ese desplazamiento vertical del punto A va a ser igual a esa deformación que yo calculé del cobre, ¿no? Okay. Ahí está también para responder a la otra pregunta. Pasamos a la parte estática. Bien, entonces en la parte estática vamos a trabajar con las normales y todas las cargas que están actuando en la chapa rígida. Tenemos esta carga de 20.000. Ahora vemos aquí, miren, si esto se viene para arriba, yo tengo que proponer como reacción una fuercita que vaya para abajo, ¿no? Y lo vuelvo a equilibrar. Por eso es que la normal del cobre que planteo es hacia abajo. Es la reacción. Igual aquí, ¿no? Si yo veo que esto se va para arriba, entonces yo tengo que plantear una fuercita que vaya para abajo, ¿no? Y ahí está la normal del acero, la fuercita para abajo. Entonces, así es como lo vamos a colocar en la chapa rígida. Y ahora vamos a hacer una sumatoria de fuerzas verticales. Momento, sería ingeniero. A ver, si hago una sumatoria de fuerzas verticales, ¿qué es lo que voy a tener? Dos Dos incógnitas, las dos normales. Tres, La del apoyo. cuatro en sí. Y si ustedes quieren, aquí voy a tener una reacción también, ¿no? Y Una también reacción, ¿no? Vamos a tener una reacción también. Entonces, eso por si acaso, ¿no? Ya, ¿sí? Si yo hago una sumatoria de fuerzas, aquí voy a tener una incógnita más, ¿no? La reacción. Y este es un apoyo fijo, entonces tengo que tener, ¿no?, una reacción vertical en este punto
y una reacción horizontal en este punto, ¿no? Ok, entonces si yo no quiero tener más incógnitas de las que necesito, ¿no? Entonces tomemos momento en este punto B, ¿sí? Y ahí se anulan estas incógnitas de acá que no necesito involucrar, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, entonces hagamos esto y planteamos una sumatoria de momentos en el punto B igual a 0. Y ahora les decía que ustedes pueden elegir, por ejemplo, el sentido, digamos, ¿no? De las fuerzas. Si siempre hemos utilizado que las que giran en este sentido sean positivas, pues no la vamos a mantener. Entonces estas reacciones que están pasando por este punto, al pasar por el centro de momento, se anulan y ya no van a intervenir, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver, por ejemplo, estos 20.000 por 1, 20.000, ¿no? Menos la normal del cobre por 1 y menos la normal del acero por 3 igual a 0. Entonces ya podemos decir normal del cobre más 3 veces la normal del acero igual a 20.000. Entonces esto sería la ecuación de equilibrio estático. ¿Sí? Ecuación de equilibrio estático. Bien. Sí. Aquí dice 2.000, pero era 20.000, ¿no? Y otro errorcito ahí. Ya. Listo, entonces ya tenemos ahí en la parte estática. Fíjense, tengo una ecuación que tiene dos incógnitas, normal del cobre y normal del acero. Y aquí tengo una ecuación que tiene estas dos componentes, la deformación del acero y la deformación del cobre. Y la deformación del acero es producida por una normal de acero y la deformación del cobre es producida por una normal de cobre. Voy a tener una ecuación con dos incógnitas también. Por eso necesito el análisis de la parte física. Bien, entonces vamos a copiarnos esta partecita de acá. Entonces vamos a analizar aquí la barra de cobre primero. Fíjense, si esta es la reacción, entonces la acción va a ser una fuerza para arriba, ¿no? Aquí está. La acción que produce este alargamiento, ¿no? En la deformación del cobre es esta normal que tenemos aquí, color celeste. Ese es el alargamiento. Esto es todo lo que se deforma, ¿no? Pero ahora hay que analizar otra cosa, ¿no? Que aquí hay una carga P, ¿no? Hay una carga P. Y tenemos estos 45 y 60 acá. Tengo el apoyo aquí. Y ahora, ¿qué podría estar ocurriendo? ¿Qué podría estar ocurriendo? Miren, debido a esta carga P1 y a la chapa rígida que se suspende, entonces esta barra se alarga, ¿no? Estamos diciendo que se alarga este delta L1. Pero también debido a esta fuerza P sub 2, ¿no? Va a haber un alargamiento, ¿no? De esta barra 1, ¿no? Entonces,
se va a alargar. Entonces, la suma de esos dos es igual a el alargamiento total que ocurre en el cobre. Entonces, eso es lo que está planteado aquí. Fíjense que la deformación del cobre es igual a delta L1 más delta L2. Entonces lo vamos a colocar eso. La deformación del cobre es igual a lo que se alarga la barra 1 y lo que se alarga lo siguiente, ¿no? La siguiente barra. Entonces ahora hay que analizar qué es lo que ocurre con la barra 1, ¿no? ¿Cuál es ese alargamiento que se da? Entonces delta L1 va a ser normal 1 por longitud 1 sobre el módulo de elasticidad por el área, ¿no? En este caso, ¿de qué? Del cobre. Y este módulo de elasticidad del cobre también. Ya, si yo hago un corte en la barra 1, la única fuerza que está actuando, ¿no? Fíjense, si hacemos un corte, la única fuerza que está actuando para arriba es la normal de cobre. Por eso es que la normal 1 es la normal del cobre por la longitud 1 que va a ser 60 centímetros dividido entre el módulo de elasticidad del cobre 1.2 por 10 a la 6 y por el área del cobre, y eso es dato, 6 centímetros. Ya lo tenemos ahí. Ya. Ahora vamos a analizar la barra 2. Entonces, delta L2 va a ser igual la normal 2 por la longitud 2 sobre el módulo de elasticidad, como es de cobre, por el área del cobre, ¿no? De esta barra 2. Entonces, ahora si yo vengo a la barra 2 y hago un corte y miro hacia arriba, entonces, ¿qué fuerza está actuando? Está actuando la normal menos estos 14.000. Entonces, aquí será la normal del cobre menos 14.000 multiplicado por la longitud 2 de la barra 2, que son 45, sobre el módulo de elasticidad, que es 1.2 por 10 a la 6, por el área 2. El área 2 es 6 también. Esta. Entonces debo introducir en esta ecuación, ¿no? Entonces delta L del cobre es igual a lo que se alarga total de los dos, ¿no? Entonces va a ser la normal del cobre por 60 dividido. Podría sacar un número, ¿no? De esto y ponerla a la normal del cobre directamente, para no acarrear todos esos cálculos, digamos, ¿no? Normal del cobre menos 14.000 por 45 sobre el denominador es el mismo, entonces arriba podría sumar, ¿no? 45 por 60, ¿no? Aquí miren, 45 por NSU, 45 más 60 será 105, NSU menos 45 por 14.000. Podría hacer esas operaciones, ¿no? Para tener ahí ese valor. Ok, entonces estamos aquí, se lo suma y esa es la ecuación física, ¿no? La ecuación física.
¿ok? Pero he obtenido una fórmula nada más aquí. Y aquí fíjense ustedes que en esta ecuación física, la incógnita es la normal del cobre, la normal del cobre. Yo necesito otra ecuación donde esté la normal del acero, ¿no? Porque en la parte geométrica yo planteo una ecuación donde está delta L del acero y delta L del cobre. Ahorita solamente hemos obtenido el delta L del cobre, ¿no? La deformación del cobre. Ahora necesito la deformación del acero. Entonces la deformación del acero la sacamos de acá. Ya. Bueno, según lo que dijimos, aquí vemos que el acero se comprime, ¿no? Se comprime y esta sería toda la deformación que ocurre. Ok. Entonces, habíamos planteado la reacción, una fuerza que va para abajo. Entonces, ahora vamos a plantear la acción que va a ser esta fuerza que va para arriba, ¿no? La acción que produce esta deformación de acortamiento va a ser la normal del acero que tenemos aquí. Ya. Entonces, al actuar esto, se va a cortar, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente. Va a cortar, pero además va a empujar, ¿no? Este punto va a empujarlo y se va a venir un poco más arriba, en la posición final deformada de este punto, de este vértice. Entonces, aquí se va a registrar un desplazamiento de la barra 4, un desplazamiento vertical de la barra 4. Entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿Cómo se analiza ese desplazamiento vertical de la barra 4? Bueno, si llega a este punto, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es prolongar esta barra y con una perpendicular, ¿no? Llegar a esta posición. Esta otra igual prolongar y donde se junten estos dos, ahí está la unión. Entonces aquí habrá otra perpendicular. Estos 30 grados por alternos internos se repite acá, estos 30 se repiten aquí. Entonces, ¿qué análisis podemos nosotros tener? Que esta deformación total del acero, geométricamente igual que podemos decir que es este desplazamiento, ¿no? Vertical del punto 4 más lo que comprime esto de aquí, ¿no? Porque este desplazamiento sería este mismo que está acá, más delta L3. Entonces, yo tengo que establecer, delta L3 no está complicado, ¿no? Porque delta L3 sería la normal en la barra 3 por la longitud de la barra 3 sobre el módulo de elasticidad del acero por el área de la barra 3. Entonces, si yo hago un corte aquí en la barra 3 y miro hacia abajo, la única fuerza que está actuando es la normal del acero por la longitud de la barra 3. Entonces, me voy al ejercicio. Y la longitud de la barra 3 son 90 centímetros, ¿no? 0,30 más 0,90. Los 0,60 más 0,30. Entonces va a ser 90. Dividido entre el módulo de elasticidad 2.1 por 10 a la 6 por el área 3. Era 6. El área 3 era 6 y el área 4 va a ser 4 centímetros. Ya está. Entonces, hemos obtenido esa deformación como lo ven acá. Ahora, lo que tenemos que hacer es analizar lo que ocurre en el triángulo que está arriba. Esto de aquí, ¿no? Porque tenemos una deformación de la barra 4.
Entonces, si analizamos ese triángulo y lo extraemos, aquí vamos a sacar ese dibujito. Bueno, estamos sacando este triángulo que está acá. ¿Ya? Y este punto que era el A, B, C, D, y podemos llamarle E a este punto de aquí arriba, ¿no? E podemos llamarle a ese punto de ahí arriba. Y voy a decir, el punto E inicialmente estaba aquí y ahora tengo un punto E' aquí, ¿no? Entonces en mi dibujo puedo decir, este era el punto E y ahora aquí está el punto E'. Y voy a analizar este triángulo que está acá. Entonces yo tengo la deformación de la barra 4 y estos 30 grados, ¿no? Ok, ya. Entonces ahí está. Haciendo un acercamiento tenemos esto. Entonces por trigonometría puedo decir, por ejemplo, que el coseno de 30 grados es igual cateto adyacente de delta L4 sobre hipotenusa, el desplazamiento vertical del punto 4. Entonces, como a mí me interesa saber esto, el desplazamiento vertical, sí está esto, ¿no? El desplazamiento vertical del punto 4 es igual a ¿qué? A delta L4 sobre coseno de 30 grados. Bien. Esto necesito para meterlo aquí, ¿no? Ya tengo el delta L3. Bien, ahora entonces tengo que analizar qué es lo que pasa con este delta L4, ¿no? Entonces, tengo que analizar estáticamente qué es lo que ocurre en este nudo, ¿no? Y para ello necesito recurrir a este dibujito. Ya, aquí lo vamos a poner. Bien. Entonces, fíjense que esta normal del acero es una acción, ¿no? Que está produciendo esta deformación, ¿ya? Entonces, por eso lo pongo así, ¿no? Esta es la acción. Entonces, esta fuerza trata de llevar este punto hacia arriba, entonces las reacciones que deben haber van a ser hacia abajo, ¿no? Esta es normal N4, hacia abajo. Entonces, ahora sí, aquí puedo plantear una sumatoria de verticales, ¿no? Una sumatoria de verticales para obtener esa normal 4. Una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Entonces esta normal se descompone en dos fuercitas, ¿no? Una así, otra así. Igual esta hacia abajo, otra aquí. Sí. Entonces esta normal está anulada con esta otra, entonces no pasa nada en la horizontal. Y en la vertical yo tendría que dos fuerzas por el coseno de 30 grados va a ser igual a la normal del acero. ¿Está bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está correcto? Sí, está bien. Ya, está muy bien.
Ok, entonces esto de aquí, ¿no? Entonces la normal 4. Entonces esta normal 4 puedo despejar de aquí. Ser igual a la normal del acero sobre 2 veces coseno de 30 grados. Esta es la normal 4. Ya. Y ahora, ¿yo qué puedo decir de la deformación en la barra 4? La deformación en la barra 4 será igual a la normal 4 por la longitud 4 sobre el módulo de elasticidad que es a 0 y por el área 4. ¿No? Entonces la normal 4 es esto, normal del acero sobre 2 veces el coseno de 30 por la longitud de la barra 4. Entonces me voy al dibujo. La longitud de la barra 4, yo tengo este dato que vale 60, ¿no? Y tengo el coseno de 30 grados. O sea, tengo aquí que vale 60 centímetros y esto que está así más o menos, ¿no? Triángulo rectángulo, va a disculpar el dibujo que no está muy horizontal ahí. Ok, esta es la longitud de la barra 4 que nosotros queremos saber y tenemos aquí 30 grados. Entonces yo planteo coseno ahí, va a ser 60 teto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Sobre L4. Entonces L4 va a ser 60 sobre coseno de 30. Esa es la longitud de la barra 4. Bien, entonces aquí estábamos colocando un normal por longitud de la barra 4, 60 sobre coseno de 30 grados, sobre el módulo de elasticidad, 2.1 por 10 a la 6, y por el área, que son 4 centímetros cuadrados. Ya está. Entonces tengo delta L4, y si tengo delta L4, eso tengo que dividir entre coseno de 30 grados, ¿no? Entonces, por ejemplo, este delta L4 haciendo una simplificación, delta L4 sería, y por ejemplo, entre 2 a 1, entre 2 a 30, podría ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería normal del acero por 30 sobre 2.1 por 10 a la 6 por 4 y por coseno cuadrado 30, ¿no? Podría ser así. Ya. Y ahora eso, para que yo sepa el desplazamiento vertical, el punto 4 tiene que estar dividido entre 30. Entonces, este desplazamiento vertical esto dividido entre coseno de 30, entonces normal del acero por 30 dividido entre 2.1 por 10 a la 6 por 4 por el coseno cubo de 30 grados. Y como ya tengo el desplazamiento vertical, la deformación del acero es ese desplazamiento vertical más delta L3. Entonces aquí nos dice que la deformación del acero es este desplazamiento vertical
Eso, más delta L3. ¿No? Delta L3 es este aquí, normal del acero por 90. Por 6. Y ahí está. Entonces tengo la segunda ecuación física, ¿no? Esta es una ecuación física donde la incógnita es normal del acero, ¿no? La incógnita es normal del acero. Entonces ya tengo delta L del acero y tengo por aquí delta L del cobre. Puedo sustituir en la ecuación de compatibilidad de deformación que está aquí, ¿no? Delta L del acero es 3 veces delta L del cobre. Entonces, sustituyendo eso ahí, fíjense, se hacen las sustituciones y luego se encuentran las dos ecuaciones con dos incógnitas y hay que resolver el sistema y ya tenemos las normales, ¿no? Y una vez obtenidas las normales, las tensiones serían normal sobre área, ¿no? Cada uno. No podríamos hacer esos cálculos, no hay problema. ¿Sí? Esto hay que sustituir en la primera ecuación aquí, y juntarla con la ecuación de equilibrio estático que es esta de acá y resolver el sistema y encontrar la solución. Vamos a hacerlo. Ustedes pueden utilizar una calculadora o cualquier otra cosa para hacer esto y ya está, ¿no? A ver. Voy a utilizar un programita como es este de acá. ¿Ya? Para simplificar un poquito esto. ¿Ya? Para simplificar un poquito esto. Por ejemplo, este de acá. ¿Cómo podríamos simplificarlo? ¿Ya? Este es delta LCU. Y lo voy a poner con toda su forma para que vean cómo lo utilizo este programa. Y ustedes, si quieren, pueden utilizarlo, pueden utilizar su calculadora, depende de ustedes, ¿no? A ver. Vámonos a lo griego. Aquí está, ¿no? Delta. Esto me gustaría plantearlo así. Delta L, pero del cobre, ¿no? Delta L del cobre, 2 puntos igual. Lo vamos a poner así. Entonces es normal del cobre. ¿Sí? Normal del cobre por 60. Todo eso dividido entre 1.2 por 10 a la 6 y por 6. 1.2 por 10. A ver, ¿cómo lo cambiamos? Aquí, ¿cómo lo escribimos eso? Yo nomás, sí. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.2 por 10 a la 6 por 6. Más, entonces aquí vamos a plantear algo también. Esto, menos 14,000.
por 45. Ya. Miren, ahí hizo algunas simplificaciones, ¿no? Y obtuvo esto. A ver si puedo hacer algunas simplificaciones más. No, hasta ahí obtuvo. Ya, ese es delta LC1. Y ahora a ver, el otro es este de acá. Ya, este es del acero. Ya es normal del acero por 30 dividido 2.1 por 10 a la 6. Entonces, 2, 1, 5, 6, ya, por 4, por el, y el cubo, por el. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Seno de 30 grados, aquí hay que ponerlo en grados, en radianes, ¿no? 30 grados es pi sexto. Pi esto dividido entre 6 y esto elevado al cubo, ¿no? Se puede hacerlo en cualquier programa, en cualquier cosa, ¿no? Más normal del acero por 90. En su calculadora pueden hacerlo. Dividido entre esto mismo. Ya. Y ahí le ponen raíz de 3, ¿no? Ya. Y ahora me dice que la ecuación es delta L del acero es igual a 3 veces delta L del cobre, ¿no? Entonces, delta L del acero es igual a 3 por delta L del cobre. Y ahí está, tengo una ecuación que tiene dos incógnitas, ¿no? Aquí. A ver si lo simplifico, porque ahí tendría que simplificarse un poco. No, no lo simplifico. Ya, no hay problema. Ya, ahora tenemos que resolver con la otra ecuación más, ¿no? Vamos a ver aquí cómo resolvemos con este programita. Solve system, ¿no? Resolver alguna ecuación, a ver. Ya. Aquí, por ejemplo, yo tengo que plantear las dos ecuaciones y decir en función de quién quiero que me resuelva. Voy a copiar esto. Voy a venir aquí. Ya. Aquí vamos a escribir las dos ecuaciones.
La primera ecuación sería esta de acá. Coma. La segunda ecuación sería esta de aquí, ¿no? Normal del cobre más 3 veces la normal del acero igual a 20.000. Esa sería la segunda ecuación. Entonces, normal del acero más 3 veces la normal del cobre, ¿no? Igual a 20.000. Y ahora que me resuelva para dos variables, ¿no? Para dos variables, que son normal del acero y normal del cobre. A ver, ¿será que lo resuelve o no? Ya no sale normal del acero y normal del cobre. Y le vamos a decir que aproxime simplificando. Aproximado, no, y aproximado. Sí. Este valor yo quiero saber cuánto es numéricamente. $1,071.3 es la normal del acero, ¿no? A ver, verifiquemos en el libro. Nos salió otra cosa, ¿no? Normal del cobre 5.000 y aquí 1.212. ¿Alguien ha verificado todos estos cálculos? Aquí miren, hay un 8. ¿Y de dónde aparece ese 8? Si aquí los datos son 6 en todo momento, ¿no? No hay un 8. Es que hay algún errorcito aquí. ¿Sí? ¿Ven ahí? Sí se ve, Inge. ¿Cómo? Creo que más arriba viene ese 8. Ya sí, pero a ver, aquí han visto, yo lo estoy resolviendo así, ¿no? Fíjense, como indica, ¿no? El problema. Y aquí estamos obteniendo el resultado. Entonces, normal del acero 1.071 y normal del cobre, ¿no? Y lo traemos por aquí. Le digo que me aproxime esto numéricamente. 6.309.6. Fíjense aquí se queda un errorcito ahí. Todo esto lo hemos sacado igual. Aquí este 8 no sé de dónde saca. Arriba hay un 4, ingeniero. De este 4. Y por este 2, digamos, ¿no? 2 coseno de 30 grados. Sí, ingeniero, se multiplican esos dos. Sí, sí. Entonces nosotros por ahí nos hemos equivocado. Entonces, esto está bien. Esto está bien. Ya, este 2 aquí lo hemos simplificado con este y se volvió en 30, ¿no? De ahí podría ser este 8. Ya, habría que verificarlo nomás esto. No habría que verificarlo, esos cálculos. Podremos hacer un análisis más detallado, pero
según lo que yo saco, 1071.3 y 6309.6, ¿no? En cuanto a las normales, ¿sí? Entonces, normal de cobre y normal del acero. A mí me salen positivos ambos. Aquí, por ejemplo, le sale uno positivo y otro negativo. Suponiendo que todos estos cálculos están correctos, que seguramente sí, yo tal vez me equivoqué en alguna cosa. Sí, ustedes pueden hacerlo en una calculadora programable o algo. Ahorita no vamos a entrar a ese detalle ya por la hora, ¿no? Y porque ya estamos cansados para revisar eso, pero podemos revisarlo mañana con más detalles si quieren, no hay problema, ¿no? Hacerlo bien detallado, parte por parte, los cálculos. Pero, ¿qué es lo que obtenemos aquí nosotros? La normal del cobre, si nos sale positiva, entonces en la parte física que nosotros, en la parte estática que hemos determinado es correcto, ¿no? Este sentido es correcto. Y el acero nos salió una normal negativa, entonces no es de compresión, ¿no? Aquí nosotros habíamos asumido que se va para arriba y por lo tanto necesitamos este de acá, ¿no? Nuestra propuesta era que este era de compresión y este era de tracción. Al salirnos negativo, aquí se invierte la cosa y sería de tracción, no sería de compresión. Entonces, eso ahora hay que corregirlo, ¿no? Porque más bien se alargaría entonces. Y entonces lo que ocurre sería esto, al revés, ¿no? Este de aquí sale de compresión, no podría ser, ¿no? Aquí vemos que se está comprimiendo, ¿no? Ingeniero, creo que ahí en el libro dice uno tracción y el otro con tracción, los dos dice, creo. Claro, pero resulta de que debido a la carga P2 que está actuando aquí, ¿no? Debido a la carga P2 se va a alargar también. Entonces ahí es donde hay que analizar qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Miren, a ver. En uno nos sale positivo, tracción, y cuando nosotros habíamos asumido que era compresión, aquí en el ejercicio, nosotros decimos que era compresión, ¿verdad? Porque se iba hacia arriba supuestamente y se comprimía esta barra. Al salirnos negativo el resultado, ya no decimos que es de compresión, sino que va a ser de tracción. ¿Está bien? Bien, entonces ahora vamos a hacer el cálculo de las tensiones y deformaciones en las barras elásticas. Asumiendo que estos cálculos están correctos, mañana podemos revisarlo los cálculos, no se preocupen, no lo vamos a dejar así. ¿Ya? Vamos a revisar los cálculos y podemos hacerlo un poquito más detalladito. Ahorita ya por el tiempo no quisiera extenderme más en esto, sino que continuemos analizando lo que ocurre. ¿Ya? Veamos qué es lo que pasa entonces en la barra de acero. Cálculo de las tensiones y deformaciones en las barras elásticas. Entonces, la normal 1, ¿no? Y la normal 2 son la normal del cobre y según esto nos sale 5.637.96, ¿no? Igual ahí hay otro errorcito, ¿no? 93, 96, bueno. Ya. Entonces ahora, este primer caso nos salió de tracción, ¿no? Tracción. Entonces, si es tracción, entonces esto se deforma hacia arriba, así como lo ven acá, se deforma hacia arriba. Y la normal en 2 va a ser la normal C1 menos P2, ¿no? Entonces, fíjense, sale P2 que vale 14.000, entonces 5.000 menos 14.000 va a quedar estos 8.362 y entonces va a ser de compresión, ¿sí? Va a ser de compresión. Ya. Entonces, la tensión en la barra 1 y la tensión en la barra 2, tensión es normal sobre área. Entonces, normal 1 va a ser estos 5.637 dividido entre el área 1, que son 6, nos va a quedar 939.66 kilogramos centímetro cuadrado, que va a ser de tracción.
La tensión 2, ¿no? Va a ser este valor de 8.362.7 entre 6, 1.393.68 de compresión. Ahora, la deformación que sufrió la barra de cobre, ¿no? Que lo habíamos calculado así, normal del cobre por 60 dividido entre 1.2 por 10 a la 6 por 6, más la normal del cobre menos 14.000 por 45 dividido entre 1.2 por 10 a la 6 por 6, reemplazando ya los datos de la normal de cobre aquí, y haciendo las operaciones, sale que esa deformación es menos 5.128 por 10 a la menos 3 centímetros, ¿no? Que es un acortamiento, salió negativo, ¿no? Entonces es un acortamiento, es un alargamiento. Eso sería en total, digamos, debido a esta fuerza, ¿no? Debido a esta fuerza que está aquí. Entonces es un acortamiento. Volviendo a la barra de acero, ¿no? Ahora, si nosotros estamos diciendo que esta barra del acero, esta normal del acero es de tracción, entonces esa tracción se va a ver reflejada con esta normal que apunta hacia abajo y el acero se va a estirar en vez de acortarse, que nosotros habíamos pensado, ¿no? Se va a estirar, ¿ya? Entonces, al estirarse esto, nosotros, si hacemos un corte en la barra 3, la única fuerza normal que está actuando es la normal del acero, que había sido calculado con 1212.66, ¿no? Y la normal en la barra 4, que era normal del acero dividido entre 2 por el coseno de 30, como ya tenemos normal del acero, sustituimos, queda 700 por 0.3, ¿no? Kilogramos. Y las tensiones en la barra es normal sobre área. Entonces, tensión en la barra 3, normal de la barra 3 entre área 3. Entonces, normal en la barra 3 es este valor dividido 6, nos va a dar 202.11. Como la normal en la barra 3 es de tracción, entonces la tensión es de tracción. Y en la barra 4 va a ser de compresión, ¿no? En vez de desplazarse hacia arriba, se va a desplazar hacia abajo, un punto, ¿sí? De compresión. Ya, entonces, ahora delta L del acero, según la fórmula que teníamos, ahora sustituimos el valor del acero, de la normal del acero, y obtenemos un valor positivo, 15.33 centímetros, ¿no? Por 10 a la menos 3 centímetros, que se alarga. Entonces, si esta se alarga y el otro se acorta, ¿no? Lo que ocurre es al revés de la primera suposición. En vez de que el punto A se vaya hacia abajo, se fue hacia arriba, ¿no? Entonces, de acuerdo a los resultados del desplazamiento real que muestra el esquema, es que si yo ya he obtenido el desplazamiento del cobre, que era este 5.28 por 10 a la menos 3 de acortamiento, ese es el mismo valor que se desplaza el punto A verticalmente, pero hacia arriba. Ahí está. Mañana lo vamos a verificar los cálculos, ¿ya? Y pretendo llegar a los mismos resultados. Podemos utilizar una calculadorita normal y verificar también con este programa o hacerlo con el Excel, que nos va a permitir hacer los cálculos un poquito más precisos para verificar simplemente los datos, ¿no? Después del procedimiento es el mismo ya. Piense que no habría problema, ¿no? Solamente los cálculos, porque recuerden que en un examen o en alguna otra cosa, muchas veces se ve el resultado, ¿no? El número final. Entonces, no podemos tener tanta diferencia, ¿no? Directamente, si nos estaría evaluando el ingeniero Elías Belmonte, nos reprobaría, digamos, ahí porque hemos llegado a un número diferente, ¿no? Pero vamos a hacer esa revisión y estos valores también vamos a revisar si concluimos en el mismo valor el día de mañana. ¿Les parece? Hoy podríamos ya concluir acá nuestra clase y luego vamos a analizar este otro desplazamiento que se da también en este otro sistema. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿hoy también subirá estos apuntes a la plataforma?
Sí, si les interesa lo podemos subir, digamos, ¿no? Miren, son unos grabados y tal vez lo pueden revisar ustedes si es que en alguna parte, Exacto, para eso era. ¿no? Cometí algún error. Claro, claro, lo subo, no hay problema. Y mañana ya lo analizamos un poquito más a detalle y lo metemos al programa, todo eso, para que haga esos cálculos, ¿no? Tal vez ustedes pueden detectar por ahí en qué partecita me equivoqué en poner algún dato, o tal vez nosotros lo tenemos bien hecho los cálculos, ¿no? Mañana lo vamos a saber, ¿te parece? Está bien, Eh, ingeniero. Otra Bien. cosita, ingeniero. Sí, El práctico creo que todavía no está en la plataforma, ¿no? No sé está, si. está, Ah, está. ya. Para las 3 semanas que siguen, práctico 1, práctico 2 y práctico 3, dice. Eh, el práctico uno sería más o menos hasta donde va a ser el examen Sí, 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 de sí. PB. El práctico uno se lo Eh, presentamos este sábado. No, 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 ninguno, todos presentan al final. Ahí está Ah, la ya. fecha de presentación, todo es al final del curso. El 5 de marzo se presenta todo. Listo, entonces vamos a ir ingeniero, practicando. Sí. una pregunta. ¿El práctico se lo vamos a entregar también de forma presencial, o sea, físico, o solo de forma virtual? No, no, lo suben a la plataforma nomás, virtual. Está bien, ingeniero. Ujú. Sí, sí. Está en la plataforma, ¿no? A ver, miren. Vea. Mm, Evaluaciones, práctico final. Ahí está, ¿no? Práctico 1, 2 y 3. ¿Cuándo tienen que presentar? Faltan 18 días todavía. Tienen 18 días todavía para hacer el práctico. Si lo dividen entre 3, 6 días, casi una semana para cada uno, ¿no? Y es eso, prácticamente. Una semana para cada uno. ¿Está bien? Ingresan y ahí lo pueden visualizar. Lo descargan directamente. Bien, chicos. Yo me disculpo con ustedes, pero no me da la gana ahorita de revisar esos cálculos. Estoy sumamente cansado de cosas. Así que mañana con un poquito más de paciencia lo vamos a revisar esos cálculos, ¿ya? Para ver si es que nosotros estamos equivocados sobre el texto y seguramente podemos cometer errores, todos somos humanos y cometemos errores por ahí, pero obviamente en un examen tenemos que hacerlo con los 5 sentidos y no podemos equivocarnos, ¿no? Porque nos están evaluando ahí. ¿Ya? Entonces, pero vamos a hacer una revisión de esos cálculos para ver el valor, ¿no? Porque después el procedimiento ya creo que está entendido de cómo se debe realizar. ¿Sí? Ingeniero, Adelante. ¿en nuestro examen va a haber solo una pregunta práctica o más de una? Digo, porque con un ejercicio tardamos casi toda la clase. Claro, es que aquí lo estamos haciendo detalladamente y todo eso, ¿no? Ustedes están practicando ahí y obviamente tienen que hacerlo mucho más rápido, ¿no? En una clase tenemos todas esas demoras y además ustedes van a contar con las ayudas de programas, un montón de cosas para poder resolverlo, entonces van a poder hacerlo más rápido. Más o menos, Inge, ¿cuántas preguntas sería? Yo quisiera poner por lo menos unas 2 o 3, ¿no? Para que tenga opciones usted. Hijo. Porque imagínense, pongamos una y nos equivoquemos así, no lleguemos al resultado, ni el procedimiento, ni nada ya aplazado, ¿no? Con una sola opción. Sí, sí, Llegaría Inge. Está bien así, Es que ingeniero. vamos a pensar a ver si podemos ponerle, que no sean tan así largos, ¿no? Que sea que estén dimensionados de acuerdo al tiempo del examen y todo eso, ¿no? Vamos a pensarlo eso. Los ejercicios del examen va a ser de acuerdo al práctico, más o menos. Sí, similares a lo que está en el práctico. Alguna cosita le modificaremos por ahí, aumentaremos alguna otra cosa, así, similar a lo que está en el práctico. Listo. Disculpe, ingeniero. Ingeniero, una consulta. ¿Usted también va a revisar o va a calificar el procedimiento que hagamos en el examen o solo los resultados?
Obviamente que el resultado es importante, ¿no? Pero si, digamos, no se llega al resultado, voy a procurar evaluar también el procedimiento para que tenga alguna ponderación en eso. El resultado es importante, por eso le digo, mañana vamos a revisar estos cálculos, digamos, ¿no? Ahorita de verdad extendernos al buscar el error, ya no vamos a demorar en eso, pero en un examen el resultado es importante porque, ¿y qué les puedo decir? A ver, había un criterio, por ejemplo, entre mis colegas en la universidad que decía, cuando nosotros estamos tomando la evaluación es como cuando uno va a pilotear una nave, ¿no? Si vas a pilotear un avión, tenés que saber despegar, tenés que saber mantenerte en el aire y tenés que saber aterrizar. Entonces, se evalúa cuando ya ha aterrizado y lo ha estacionado el avión, ¿no? Que es el resultado final. Y todo tenés que hacerlo bien, ¿no? Porque ¿cómo vas a aterrizar, digamos, si no has hecho todo lo anterior? Entonces, pero alguien decía ahí, ¿qué tal si lo hizo bien el despegue y más o menos la sustentación, pero no llegó al resultado final, ya se mató, ¿no? Entonces no llegó al resultado final, ese era el criterio que algunos decían, no sirve, tiene que estar en cero, porque el ejercicio completo es desde partir, despegar, mantenerse en el aire y aterrizar, decían, ¿no? Ese era el criterio que algunos manejaban. Pero en este caso podríamos hacer alguna consideración, ¿no? De todo el procedimiento, porque a mí me interesa que ustedes entiendan el procedimiento. Pueden haberse equivocado en alguna cosa en el cálculo, ¿no? A veces así la presión o algo del examen hace que alguien se equivoque por ahí en algún cálculo, ¿no? Entonces, posiblemente ahí pueda considerar el procedimiento, ¿ya? Pero si está muy alejado de la realidad, no, pues no. Si está mal planteado, está muy lejos de lo que se necesita, entonces dense cuenta, usted está mal nomás, ¿no? Sí que, Gracias, que sí lo vamos a considerar, ¿ya? El procedimiento lo vamos a considerar. Muchas gracias, ingeniero. Ya, listo. Bueno, uno de los objetivos que tenemos es, pues, destrancar este cuello de botella que tenemos tantos estudiantes reprobados, ¿no? Entonces, no es el objetivo regalar la materia, pero por lo menos es evaluar que sí tienen el conocimiento. Puede ser que se equivoquen en los cálculos y eso es entendible y habría que ponderar eso, ¿no? Pero sí lo vamos a considerar el procedimiento. Esa es la respuesta a su pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Inge, sí. ¿Y ya consultó con su hermana si va a ser presencial o virtual? Voy a ensayar este primer examen parcial virtual, ¿ya? A ver qué tal nos va. Si, digamos, yo detecto que hay mucho fraude, que no se puede, que es muy complicado, entonces inmediatamente los siguientes exámenes serán presenciales nomás. Si tenemos éxito en este examen, de que logramos medir los conocimientos, el tiempo está adecuado y todo eso, y vemos que podemos proseguir de esa manera, entonces los siguientes exámenes lo vamos a tomar también virtual. Entonces mucho depende de este primer examen, lo vamos a hacer virtual para ver qué tal funciona. Todo el mundo saca 100, entonces no vamos a ir nomás al presencial. Cuando es virtual, los docentes lo ponen más difíciles. No, o sea, quiero que sepan que lo que está en los prácticos, más allá de eso, no creo que salga algo más complicado que eso, ¿no? Entonces ustedes pónganse a hacer los prácticos, y los prácticos no son una novedad también, no es algo que hoy ahora salió ese práctico es de hace tiempo, que está ahí, que les da el práctico que les da el ingeniero, así que hasta ya lo deben